Esta es una noche más de enseñanza de la palabra y quiero traer un tema que más que una prédica, efectivamente es una enseñanza. Hoy vamos a tocar un poco el manto del maestro y vamos a traer una enseñanza fresca. Y yo le pido a usted que se agarre de la silla porque vamos a romper algunos paradigmas muy interesantes y usted va a aprender algunas cosas de lo que el original y toda esta enseñanza que se da a través de los términos de los originales nos abren un panorama muy distinto al que usted y yo conocemos o tenemos una relación constante. El libro del Génesis, capítulo 12, y quiero que se vaya ubicando ahí, por favor, libro del Génesis, yo voy a leer en toda esta enseñanza la nueva traducción viviente. Usted me puede seguir por las pantallas en la versión o si usted tiene esa versión puede hacerlo y si no, pues síganos en la Reina Valera que tiene alguna similitud. Pero quiero enfocarme en Génesis capítulo 12, en los primeros 4 versículos, porque de aquí en adelante vamos a iniciar un viaje a través de la palabra para encontrarnos con lo que significa la tierra de mi asignación. Diga conmigo, la tierra de mi asignación. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versos 1 al 4. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió con el Señor, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Repita conmigo, la tierra de mi asignación es el lugar donde Dios cumplirá su propósito en mí. Vea qué interesante aseveración usted acaba de hacer conmigo. La tierra de mi asignación es el lugar donde Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Qué tiene que ver este texto con esta frase de inicio? Bueno, tiene que ver todo. Lo primero, encontramos a Dios hablando a Abraham, diciéndole: deja tu patria. En la Reina Valera usted va a encontrar: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te doy. Aquí dice: deja tu patria, deja a tus parientes y deja a la familia de tu padre, dice, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahora viene una promesa: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Pero hay algo importante en el verso 3, y yo quiero que usted vaya a la última parte del verso 3, porque esto es de una magnitud impresionante, porque hay un destello profético sobre la asignación de Dios hacia Abraham y el destino profético que Dios está trazando. Dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Está hablando de Mashiach, es decir, está hablando del Mesías, está hablando de Jesús. Cuando Dios habla a Abraham y le dice: sal de tu casa, aléjate de tus parientes, deja atrás tu vida cotidiana, tu vida normal, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, le está cambiando la tierra por una tierra de asignación. Le está sacando de la tierra que él conoce, del lugar donde él se desenvuelve, de lo que es común, cotidiano, de lo que en alguna forma tal vez Abraham tiene bajo control, y le está llevando a una tierra nueva. Esta es la tierra de la asignación, es decir, es la tierra en la cual Abraham se va a volver próspero, se va a volver fructífero, pero ante todo va a cumplir en esa tierra el destino por el cual Dios le está llamando. Cuando Dios me llama a una tarea, me cambia el lugar de mi asignación. El lugar de mi asignación es todo aquello que me genera mi confort y que yo digo: aquí estoy bien y aquí me muevo bien. Déjame decirte esto: cuando Dios nos llama a nosotros a algo, es Dios quien dice cuál es la tierra en la cual vamos a prosperar. Es Dios quien nos enmarca cuál es la tierra en la cual vamos a cumplir el diseño de Dios para nuestra vida. Ahora, dice algo importante además de esto. No solo dice: todas las familias de la tierra serán bendecidas,
que esto es una clara connotación de la profecía que vendría del Mesías, que vendrá de la simiente de Abraham. Sino que en el verso 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado, pero dice, y Lot fue con él. Entonces usted encuentra dos posiciones distintas. En el primer verso dice, deja tu patria, tus parientes y la familia de tu padre. ¿Quién era Lot? La familia del padre. Entonces Dios le dice, sal de esta tierra porque no es la tierra de tu asignación, no es la tierra donde vas a cumplir el propósito. Tengo que sacarte de esta tierra para que logres el propósito que tengo trazado. Y Abraham pudo decir, ¿cuál es el propósito? No te lo voy a decir, solo sal de tu tierra. Esta es la parte que a uno lo desconcierta y aquí es donde a uno se le cae todos lo que uno tiene como fundamentos de la vida. Cuando Dios te dice, sal del lugar donde estás, y uno dice, ¿y para dónde me voy? A donde yo quiero que vaya. ¿Y qué voy a hacer? Lo que yo quiero que haga. Pero dígame qué es. No, solo salga. Y entonces todo nos da vuelta. Porque lo conocido ahora se vuelve desconocido. Abraham comienza a salir de la casa, pero no sabe literalmente a dónde va a ir. No es una dirección como tal vez un profeta te pueda decir a ti, vas a salir de tu casa y vas a ir a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces usted dice, bueno, voy para los Estados Unidos. ¿Y allá a dónde? Bueno, vas a ir a Miami. Usted dice, ok, voy para Miami, pero voy sin plata para hacer compras. Y el Señor dice, es que yo no lo mandé a hacer compras. Tu asignación no es ir a hacer compras. ¿Cuántos dicen amén? Y usted llega a Miami y entonces se baja del aeropuerto, del avión en el aeropuerto y le dice, Señor, ya estoy en Miami, ¿y ahora qué? Y el Señor se calla. Y usted dice, pero me falta algo, Señor. ¿Para dónde tomo? O sea, ¿a dónde voy? Estoy en Miami, ya llegué a Miami, ¿y ahora qué? Y el Señor hace silencio. Y sientes algo en tu corazón, un desazón, una sensación extraña, pero estoy obedeciendo. Sí, pero siga caminando, Señor, ¿y qué hago? De ahí, tiene que salir del aeropuerto. No se puede quedar ahí por siempre. Y usted sale y el Señor lo empieza a dirigir. Y empieza a caminar usted por la ciudad y lo empieza a llevar el Señor. ¿Cuántos estén dispuestos a dejar que el Señor les haga eso? Señor, estoy dejando mi país, Costa Rica, me vine para Estados Unidos, Señor, y no tengo la menor idea de a dónde voy a ir. Y el Señor hace un contacto, una conexión y te lleva al lugar del destino a través de una asignación. Es lo que pasa con Abraham. El Señor le dice, sal de tu casa a la tierra que yo te daré. ¿Cuál es la tierra? Solo salga de la casa. Pero salga solo. Escuche, deja la patria, los parientes, la familia. Y dice Lot, ¿y yo? No, usted viene conmigo, le dice Abraham. Usted viene conmigo. Ahora, usted y yo vamos a encontrar algo en Lot que no nos han enseñado nunca. Le puedo decir que esto que vamos a ver de Lot, usted nunca lo ha escuchado antes. Pero primero, terminemos con Abraham. Escuche, Dios saca a Abraham de su tierra natal porque tiene un propósito con él. La tierra de mi asignación, yo quiero que usted repita esto conmigo, la tierra de mi asignación es el lugar donde voy a ser prosperado. Cuando Dios tiene un propósito para mi vida, también tiene una tierra de asignación para mí. La tierra de asignación es el lugar donde yo debo estar cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. La tierra de mi asignación es el lugar donde yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. No es la tierra de mi confort, no es la tierra donde yo me siento bien, no es la tierra donde yo estoy cómodo, es la tierra donde yo voy a comenzar a producir un fruto para el reino de los cielos, porque los hijos de Dios no pensamos en lo que nosotros producimos para nosotros, sino que los recursos que vienen de Dios son el medio que Dios nos da para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ya con esto desarmamos muchas cosas, porque a veces pensamos que los recursos que Dios nos da son la bendición que usted y yo recibimos y qué lindo tener recursos de parte del cielo. ¿A cuánto les gusta tener recursos de parte de Dios? Gloria a Dios, qué lindo es tener recursos. El problema es que muchos no han comprendido que los recursos que Dios da, de todas las formas, financieros, habilidades, capacidades, todos los recursos, son solamente eso, el medio que Dios me da para que yo cumpla la asignación que Él me entregó aquí en la tierra. Es decir, su asignación aquí no es hacer plata. Su asignación aquí es cumplir la voluntad del Padre.
Yo creo que fue que no me escuchó porque los amenes fueron muy poquitos. Voy a decírselo otra vez. Tu asignación aquí en la tierra no es producir dinero, no es volverte rico. Tu asignación es cumplir el propósito del reino de los cielos aquí en la tierra. Pero Dios te da recursos para que eso pase. ¿Me doy a entender? Cuando Jesús viene a la tierra, el Padre le otorga recursos para que Él pueda establecer el diseño del reino. Jesús no era pobre, nunca fue pobre. Jesús tenía recursos, pero los recursos de Jesús no era para hacer una casa enorme y tener una manada de camellos y tener transporte para todo el mundo. Esa no era la intención. Jesús sabía cuál era su propósito, su diseño, pero también sabía cuál era la tierra de su asignación. Escúcheme bien, Jesús no salió de la tierra de su asignación porque él sabía claramente dónde debía permanecer. Jesús debía permanecer en Israel porque el mensaje que traía era para Israel. Y por eso a sus discípulos, antes de partir al cielo, en la gran encomienda, en la gran comisión, les dice, primero me serán testigos en Jerusalén. Cuando hayan terminado en la tierra de su asignación, que es Jerusalén, van a ampliar y van a ir a Samaria. Después de Samaria van a ir a Judea. ¿Me está siguiendo acá? Porque la tierra de la asignación es el lugar donde Dios te pone para que trabajes y hasta que no termines lo que tienes que hacer ahí, no debes salir de ese lugar. Por eso se llama la tierra de mi asignación. Cuando Abraham tiene ya el tiempo completo de su estadía en Harán, la tierra de Harán, el Señor le habla y le dice, es tiempo de que salgas a la tierra de tu asignación. Yo te voy a prosperar en el camino. Yo te voy a bendecir. Vea que la palabra viene de la mano. Dice, haré de ti una gran nación. Te bendeciré. Te haré famoso. No dice, ya eres una gran nación. No dice, ya te bendigo. Vaya a la tierra de su asignación. Cuando llegue a ese lugar, vendrán las cosas que le estoy prometiendo. Porque todo aquel que sabe que está en la tierra de su asignación, en el lugar correcto, en el lugar donde Dios necesita que esté, ahí le está esperando el recurso necesario para hacer la voluntad del Padre. Lo que pasa es que muchos hoy están demasiado pendientes de los recursos que el mundo da. Y donde quiera que van, a lo único que llegan es a hacer negocios. Y no está mal, déjeme decirle, no está mal que usted piense en el bienestar de su familia y todo eso, la comodidad, no está mal. El problema es cuando su corazón deja de estar con Dios por estar con el recurso que Dios da. Ahí es donde nosotros quebramos el propósito. Dios no quiere que usted viva en miseria, pero tampoco quiere que su corazón sea entregado a la riqueza. ¿Me explico? Equilibrio. Dios da recurso. ¿Para qué? Para tu asignación. El problema está cuando usted y yo somos cristianos, e incluso cristianos de años, y ni siquiera sabemos por qué somos cristianos. Vamos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, levantamos las manos, caemos para atrás, otros no quieren caer para atrás, pero no importa, van a la iglesia. Pero todavía años después no saben por qué van a la iglesia. No han entendido cuál es el propósito por el cual están en la iglesia. Y eso es lo que impide que el reino de los cielos se expanda de la manera en la que Jesús quería que sucediera. Él necesitaba que primero estuvieran todos en Jerusalén para poder generar ahí un epicentro de avivamiento para la tierra de Israel. Y conforme iba haciéndose grande en Jerusalén, se iba a ir expandiendo. Hoy nosotros estamos en Jerusalén, a modo de ejemplo, y queremos seguir en Jerusalén y quedarnos en Jerusalén y amamos Jerusalén y solo Jerusalén y los confines de la tierra se nos han olvidado. ¿Sabe cuál es Jerusalén? No es tu casa, es la tierra de tu asignación. Nos han enseñado que Jerusalén es tu casa. No, mi amado, Jerusalén no es tu casa, es la tierra de tu asignación. Si usted es de aquí de Desamparados, la tierra de su asignación no es su casa, es Desamparados. ¿Está conmigo? No hay que interpretar lo que no hay que interpretar.
Por eso es que la iglesia no prospera, por eso es que la iglesia se ha vuelto muy inerte en muchas cosas, porque no ha logrado dimensionar lo que significa la palabra. Tu casa es importante, es vital, hay testimonio en ella, hay paternidad en ella. Hay muchas cosas importantes, pero no es la tierra de tu asignación. En la casa hay recurso para la tierra de la asignación. ¿Estás aquí? En tu casa se produce el recurso para lo que hay que hacer en la tierra de nuestra asignación. Siga por favor entonces. El plan de Dios no es solamente bendecir mi vida, sino que yo cumpla el propósito trazado para mí y para mis generaciones. Oiga esto, si yo no me conecto con el diseño de Dios, si yo no me conecto con lo que Dios tiene para mí, yo voy automáticamente a desconectar a mis generaciones después de mí. En Dios, el diseño en Dios, el propósito en Dios, es como los eslabones de una cadena. ¿Cuántos han visto una cadena? Una cadena está compuesta de muchas partes, pero que están todas unidas una a la par de la otra. ¿Ok? Entonces sígame en este ejemplo. Un eslabón se suelta de la cadena y ¿qué pasa con la cadena? Deja de estar unida. Cuando yo no logro entender mi conexión con el reino y me salgo de esa conexión, estoy quitando a través de mí a mis generaciones. Es decir, yo rompo la unión que había y ahora yo estoy liberado de ese trazo de Dios, pero no solo yo, sino que me estoy llevando a mis generaciones conmigo. Y Dios necesita que estemos conectados, diga conmigo, conectados con el reino. Padre de familia, tienes que conectarte para que conectes a tus hijos. Porque los hijos deben conectarse para conectar a sus hijos. Y sus hijos a los hijos de sus hijos. Me está siguiendo acá. Por eso es que dice la palabra que Dios es un Dios de generaciones. Dios necesitaba sacar a Abraham para conectar a Abraham con el propósito y a través de Abraham conectar a Isaac con el propósito que conectaría a Jacob con el propósito. ¿Está conmigo? Pero era necesario primero conectar a Abraham. Si Abraham no se conectaba, si Abraham no entendía el propósito para el cual había sido llamado, Isaac o no vendría o si venía se desconectaba del propósito. Entonces Dios los separa de todo y los lleva a un lugar, la tierra de su asignación. Escuche, las bendiciones que Dios me da son recursos, pero son recursos necesarios para cumplir con nuestra asignación. Nuestra vida solamente es el eslabón en la cadena del propósito de Dios, propósito eterno y propósito perfecto. En este verso 3 es cuando encontramos, en capítulo 12, verso 3 de Génesis, encontramos la razón por la cual Dios está sacando a Abraham. El propósito principal de Dios no era, y yo quiero que esto le quede a usted muy claro, no era crear una nación llamada Israel en sí mismo, sino que a través de Abraham, a través de la simiente de Abraham, de la semilla de Abraham, procediera el Mesías, procediera Jesús. Por supuesto, ya estaba la promesa, haré de ti una nación grande, ahí está Israel plasmado. Para que viniera Mesías, primero tenía que venir todo lo demás. Pero el fin de Dios no era crear una nación, era un nivel más alto, era más grande, porque el pensamiento de Dios es más alto que el nuestro. Cuando Dios habla con Abraham, no está pensando en Israel, está pensando en el lugar donde va a nacer el Mesías. Y Abraham lo que está pensando es en tener un hijo. ¿Me sigues acá? Vea usted cómo cambian los niveles de pensamiento. Dios está pensando siglos más tarde en el Mesías, en la plataforma que Abraham va a hacer y se va a constituir para traer el Mesías, y Abraham está pensando en tener un hijo. Es como muy distinto, ¿verdad? Pero sin el hijo de Abraham no vendría el Mesías. Espero que me esté siguiendo en esta línea. Ahora hablemos un poquito de Lot.
Porque a través de los años, y no es incorrecto, hemos visto a Lot como el estorbo. ¿Recuerda usted esa palabra estorbo? El injertado en el propósito de Dios, el que no se quiso desprender de Abraham, sino que se guindó y comenzó a caminar por las bendiciones que Abraham recibía. Hemos catalogado incluso a Lot como un huérfano, ¿cierto? Y evidentemente todo esto es verdad. Pero yo le voy a traer a usted algo hoy que le va a mover el piso en función de Lot. Escuche esto. Aun cuando Lot era contrario a Abraham, Dios tenía un propósito con Lot. Tiene que seguirme aquí, tiene que conectarse. Oiga lo que le voy a decir. El Mesías vendría de los lomos de Lot. Ya con esta ya nos desconectamos, ya decimos, uy, esto sí que está raro. ¿Cuántos saben que el Mesías viene de la línea de Abraham? Ok, déjeme decirle algo, esto pasa con las genealogías. En las genealogías usted va a encontrar que normalmente, es decir, las líneas de parentesco o los árboles genealógicos, se habla de la figura del padre. Pocas veces se habla de la figura de la madre. Abraham aporta la parte paterna, pero Lot aporta la parte materna. No se haga bolas. Ya vamos a caminar en esto. Dios propició que entre Lot y Abraham surgiera una enemistad. ¿Recuerda usted el pasaje? Usted tiene que estar entendido en esta historia. Es una historia muy grata, muy interesante, pero también muy conocida. Cuando Abraham sale de la tierra de Harán, sale con Lot. Lot es bendecido a consecuencia de la bendición que viene sobre Abraham. Pero llega un momento donde es tanta la riqueza que comparten ambos, que los siervos de uno y el otro entran en problemas para poderse sostener. Y unos quieren los pozos, los otros quieren los pastos más verdes y entran ahí en una serie de dificultades. Entonces Abraham se ve en la obligación de hablar con Lot y decirle, necesito que decidamos hoy qué vamos a hacer, porque juntos no podemos. Entonces lo lleva a lo alto de un monte, usted conoce la historia. Abraham le dice, vea hacia dónde se quiere usted ir. Si usted toma hacia la izquierda, yo voy hacia la derecha, viceversa. Y entonces Lot vuelve su mirada al valle de Sodoma. ¿Recuerdan ustedes eso? Él vuelve su mirada al valle de Sodoma y dice, yo voy a ir al valle. ¿Por qué? Porque ahí está la riqueza, porque ahí está la llanura, porque ahí está el pasto verde, porque mis ovejas se van a poner más robustas, voy a poder hacer negocios, porque es más fácil pasar del valle a vender a la ciudad que de la montaña descender a la ciudad. Es un emprendedor. Entonces dice Abraham, perfecto, no hay ningún problema. Ahora escuche esto, usted recuerda que la palabra de Dios dejó de existir o dejó de ser audible para Abraham desde el momento en que él sale de la casa de su padre, porque iba Lot con él. Recuerda que hemos enseñado eso. En el capítulo 12 usted encuentra que Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu casa. Pero a partir de ahí Dios le deja de hablar a Abraham. No le habla más. ¿Cuándo se vuelve a activar la voz profética de Dios? Hasta que Lot se separa. Y le vuelve a decir entonces Dios, haré de ti una nación grande, te daré un descendiente, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos bien claros en esto. Ahora, note este asunto que es importante. Cuando Lot deja a Abraham, ¿hacia dónde camina Lot? Hacia el valle de Sodoma. Pero estando en el valle de Sodoma, comienza a caminar y a acercarse a la ciudad de Sodoma, al punto de que llega a vivir en la ciudad de Sodoma. ¿Ok? Estamos hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora usted dirá, ¿qué propósito tiene Dios con Lot si Lot era más bien el estorbo para que esto ocurriera? Abra su entendimiento y reciba esto en el espíritu. Lot no era el estorbo, era parte del propósito de Dios, pero era necesario que entre Lot y Abraham surgiera una pugna, una lucha, una diferencia,
para poder separarse, porque Abraham veía a Lot como un hijo. Hemos hablado de esto durante el tema de paternidad. Abraham amaba a Lot como a un hijo, mas sin embargo Lot no veía a Abraham como un padre, sino como su tío. Era necesario que esto se diera, que este sentimiento se incrementara para que pudiera haber una separación. Si Lot y Abraham se amaban como padre e hijo, Lot nunca sale de la casa de Abraham y por consiguiente el engendramiento del Mesías corría peligro. Ya le voy a explicar por qué. Sigan la historia. Aun cuando el valle de Sodoma tenía un sello de destrucción para Lot, el camino a Sodoma significaba el camino hacia un propósito trazado. Lot se va a Sodoma. Recuerde que Sodoma es tomada por unos reyes, tiene que ir Abraham a rescatarlo. Es cuando se encuentra con Melquisedec, quien lo bendice. Abraham entrega los diezmos a Melquisedec y demás. Pero se vuelven a separar. Y Lot se vuelve a ir de nuevo a Sodoma. ¿Por qué Lot se fue a Sodoma? Porque era la tierra de su asignación. La tierra de la asignación de Abraham era Canaán, mas la tierra de la asignación de Lot era Sodoma. Es decir, Abraham tenía que estar en Canaán para la venida de Isaac, pero Lot tenía que estar en Sodoma para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Note esto. En Génesis 18, del 23 en adelante, bueno, todo el capítulo 18, usted va a encontrar que estando Abraham afuera de su tienda, va a venir 3 hombres que se dirigen hacia él. Y usted sabe que eso es una representación de Dios, amén. Dios mismo se aparece a Abraham y comienza a hablar con él. Y estos 3 hombres le entregan una palabra profética a Sara, donde se le manifiesta el deseo de Dios, y no solo eso, sino una palabra con tiempo específico del cumplimiento de la venida de Isaac, al punto de que Jesús mismo, en una teofanía, habla con Sara y le dice: a la vuelta de 1 año estarás con un niño en tus brazos. Estoy parafraseando el texto. Pero estos 3 hombres vienen con un propósito. Y Dios, a partir del verso 23 en adelante, habla con Abraham y dice: yo no puedo esconderle nada a Abraham, él es mi amigo. Yo necesito decirle a qué vine. Abraham, vine a destruir a Sodoma y Gomorra porque la maldad de la ciudad ha subido hasta el trono de Dios. Abraham se preocupa. Oiga esto. Abraham inmediatamente conecta Sodoma y Gomorra con Lot y su familia. Y si usted hace un recuento de cuánta era la familia de Lot, acuérdese que eran Lot, su esposa y sus 2 hijas, es decir, 4 personas. Solo 4 personas eran la familia de Abraham que vivía en Sodoma. Entonces, Abraham, preocupado por Lot, le dice: Señor, ¿qué pasa si hay 50 justos? Y usted sabe el resto de la historia. Y baja a 30, y baja a 20, y baja a 10, y le dice el Señor: por amor a 10, yo no la destruyo. Pero déjeme decirle esto: Dios nunca pensó en Lot y su familia en el conteo de los 10 justos. Porque los 2 hombres que se desprenden de la conversación que tienen con Abraham van directamente a buscar a Lot. Sígame aquí. Mientras que Abraham está pensando en Lot y en lo que va a pasar con Lot, Dios está pensando en que Lot es parte del destino de la venida del Mesías. Dios ya decidió que va a salvar a Lot, pero no porque es justo, sino porque tiene un propósito con Lot. Por eso cuando dice 10 por 10 personas destruirás, dice: no lo destruiré, porque no había 10 justos, solo había Lot. ¿Me doy a entender? Dios no iba a negociar la ciudad por Lot. Por eso mandó a los 2 hombres que se encontraran con Lot, que Lot los llevara a su casa, que los 2 hombres sacaran a Lot de la casa. Ahora, si no habían 10 justos, ¿cómo es que la ciudad siempre
se rompió, siempre se quebró, siempre se destruyó. Si Lot y su familia suman 4, no suman 10. ¿Está conmigo? Porque Abraham pensaba en algo, pero Dios pensaba en otra cosa. Mientras Abraham pensaba en su familia, Dios pensaba en el destino del Mesías. Entonces, ¿qué hace el Señor? No suma a Lot. Está pensando en 10 justos aparte de Lot y no había ninguno. Por eso la destrucción de Sodoma. Y estos 2 hombres, que dice la palabra que eran 2 ángeles, toman a Lot y lo sacan de la ciudad y le dicen: huyan de la ciudad, no vuelvan a ver atrás porque hay destrucción. Oiga esto, porque en todo hay propósito de Dios. Incluso, déjeme decirle esto, Dios, para cumplir su propósito, pone al enemigo a obedecer su palabra. Para Dios no hay ningún problema en que el diablo tenga que hacer cosas con tal de que su palabra sea cumplida. Hay gente que predica mucho al diablo y le tienen demasiada honra al diablo, y el diablo a veces es un medio para que muchas cosas ocurran. Dice la palabra que sale Lot con su esposa y con sus 2 hijas. Y no más saliendo de la ciudad, comienza la destrucción. Dice que llovió fuego y azufre sobre la ciudad. Yo no sé si usted se puede imaginar lo que eso pueda significar. ¿Cuántos vieron la noticia de la fábrica de pólvora clandestina que había en Cartago? Ok, si usted ve los videos, usted ve el caos que eso provocó. Ahora, vaya 3000 años atrás. ¿Se puede imaginar usted lo que es ver caer fuego del cielo, destruir una ciudad, el estruendo que eso pudo provocar? Tal vez usted hoy científicamente puede decir es que fueron meteoritos, es que tal vez fue una lluvia de estrellas, es que mi hermano, ¿qué iba a saber Lot de nada de esas cosas? Nada más vio que el cielo se estaba desprendiendo en piedras de fuego. Hay que entrar en el contexto de la palabra para entender muchos acontecimientos. Dice que cuando ellos salen de la ciudad, el fuego cae sobre la misma. Pero la mujer de Lot, la esposa de Lot, y aquí es donde el enemigo acciona, pero Dios permite. Escuche esto. El enemigo acciona, pero Dios permite, porque hay proceso, porque hay cumplimientos. Escuche bien. La mujer de Lot vuelve a ver atrás, ¿y qué dice la palabra? Quedó convertida en estatua de sal. ¿Quiénes quedan vivos de esta destrucción? Lot y sus 2 hijas. Para Lot y sus 2 hijas, el acontecimiento de Sodoma y Gomorra, según lo que nos enseñan algunos sabios del hebreo, significó el fin del mundo. Fue tal la magnitud del estruendo, la magnitud de la destrucción, que ellos pensaron que el mundo entero se había acabado. Ellos no pensaron que seguro tío Abraham estaba bien, que seguro... Es que fue tanto, hermano, usted tiene que dimensionar esto, fue tanto que Lot y sus hijas pensaron que ya el mundo se había acabado. Ahora, ¿qué pasaría si usted se encuentra en una situación así donde cree que el mundo se acabó y solamente hay un hombre con 2 mujeres? Estamos hablando en términos naturales. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que procrear. Sígame acá. Las 2 hijas de Lot, al ver lo que está sucediendo, ven en su padre el único hombre vivo en la tierra. Claro, si usted lee más adelante toda la historia, usted dice, pero ¿cómo van a pensar eso? Es que usted tiene que estar en ese espacio, en ese momento, en esa línea de tiempo. Cuando ellas ven esto, ellas dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué pasó? Ya no hay nadie vivo, solo nosotros. Y no nos podemos morir. Entonces toman la decisión de embriagar al padre. Escuche bien. ¿Cómo se llama eso? Incesto. Pero usted debe entender esto. El incesto que se provoca aquí no es una acción deliberada de pecado. Ellas creen que la única forma de preservar la especie es acostándose con su papá porque no quedaron hombres vivos en la tierra. Esto es difícil de captar porque usted y yo ya estamos en el siglo XXI y conocemos el fin de la historia. Le voy a explicar. De la unión de las hijas de Lot
con su padre Lot, nacen dos hijos. Uno se llamó Moab, que es el padre de todos los moabitas. Y el otro es Ben-Ammi, que es el padre de los amonitas. Tenga en mente esto porque es importantísimo. De la unión de las hijas de Lot con su padre, nace Moab y nace Ben-Ammi, padre de los moabitas y de los amonitas, respectivamente. Mientras que las hijas de Lot buscan la sobrevivencia de la humanidad, Dios está buscando al Mesías. Vea qué interesante. Vamos a hablar un poquito sobre Rahab. Vaya al libro de Josué, capítulo 6, verso 25. Vamos a dejar a Lot y a sus hijas un momento. Y el conflicto teológico que eso nos pueda enseñar, nos pueda generar. Mientras que usted busca a Josué, yo quiero decirle esto en esta noche. El Mesías, desde el inicio, fue un Mesías redentivo, redentor. Retenga esta palabra. Fue un Mesías redentivo, fue un Mesías redentor. Ahora, dice Josué capítulo 6, verso 25, estamos en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó, y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Ok, conéctese conmigo aquí. Ya ha pasado tiempo, ya Lot murió, ya las hijas de Lot murieron, ya Moab murió como padre, Ben-Ammi también murió, pero los pueblos permanecieron. Están los amonitas y están los moabitas. Note esto. Dice la palabra que cuando Josué cruza el Jordán, la primera ciudad que encuentra para conquistar es Jericó. Y Dios le dice, esta es la primicia de todas las ciudades que yo te doy. Esta ciudad será mía por completo. Toda su riqueza, todo lo que ella tiene será mío. Solamente tomará lo necesario para el sacerdocio. ¿Ok? Entonces, esto es mío, es mi tesoro, dice la palabra. Era la primicia que Dios pedía de los pueblos de la tierra de Canaán. Entonces, Josué envía un par de espías para que vean cómo es la ciudad por dentro, se empapen de todo el tema para poder tener un ataque efectivo. Y en el proceso en el que los espías están por la ciudad, son descubiertos y una mujer prostituta llamada Rahab los acoge en su casa, los trae a su casa y no solamente les da alimento, sino que los esconde de tal forma que los soldados de Jericó entran a la casa, mas no los pueden encontrar. Entonces ellos hacen un pacto con Rahab y le dicen, como tú nos protegiste a nosotros, nosotros te vamos a proteger a ti. Cuando Israel tome la ciudad, tú vas a desprender este cordón de grana, un cordón rojo, lo amarrarás por la ventana y lo dejarás caer por la muralla, porque la casa de Rahab quedaba sobre la muralla. Vea el grosor de la muralla de Jericó, que las casas estaban sobre ella. Entonces dejarás caer este cordón de grana, que tiene un significado especial, y cuando el pueblo venga, mirará el cordón y salvará la vida de quienes estén dentro. Entonces la orden es, entra tú y toda tu familia para que todos puedan ser salvos. A Josué le parece bien y dice, vamos a perdonar la vida de Rahab porque ella fue quien permitió que esta conquista se diera. Note esto, escuche bien. La orden que Josué recibe de Dios es, mata a los animales, a los hombres, a las mujeres, a los niños, no dejes a nadie vivo, pero quedó Rahab viva. ¿Por qué quedó Rahab viva si la orden fue matar a todos? Porque Rahab tenía propósito. Había un propósito que cumplir en Rahab. El que ellos llegaran a la casa de Rahab no fue otra cosa, sino el destino profético sobre la casa de Rahab.
Fue Dios enviándolos directamente, poniendo en el corazón de esta mujer sin importar su oficio. Es que nosotros como cristianos evangélicos, mi hermano, a veces nos volvemos demasiado religiosos, dogmáticos, y creemos que Dios solo a nosotros nos va a usar. Pero dice la palabra que Dios tenía un propósito con una mujer prostituta, porque para Dios el oficio no es importante, es el propósito que Él tiene con las personas. Y esto hay que decirlo. A veces hay personas que se dedican a los oficios más distintos a los nuestros, que tienen una mejor condición y convicción de Dios que muchos cristianos en una iglesia. Esto es fuerte, pero es una realidad. Demasiada religiosidad en el corazón de la iglesia. Y usted oye hablar a gente en el mundo con un temor de Dios que ojalá el cuerpo de Cristo hoy pudiera manifestar. El tema va en que Rahab es redimida. Es un acto de redención por parte de Josué, porque en Rahab hay un propósito, pero es un propósito que no conoce Josué. Cuando Dios libera a Rahab, es porque a través de Rahab el Señor está proporcionando la línea necesaria para la venida del Mesías. Porque dice la palabra del Señor que Rahab sale de Jericó, se casa con un hombre de la tribu de Judá llamado Salmón, y Rahab es la madre de Boz, no de voz, sino de voz. Y Boz, más adelante, se va a convertir en el esposo de Ruth. Escuche esto, vea qué interesante. Mientras, es que la palabra del Señor es tan hermosa y el propósito de Dios es tan lindo. Mientras que Josué está conquistando Jericó, ya Dios está planeando la vida de una mujer llamada Ruth. Porque en la línea de tiempo están similares. Después de la conquista de Jericó, Rahab se casa con Salmón. Y el hijo de ellos es Boz. Es decir, si usted va a la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, va a encontrar que Boz, hijo de Rahab, es el padre de Obed, hijo de Ruth, que es el padre de Isaí, que es el padre del rey David. ¿Se da cuenta cómo el Mesías es redentivo desde el origen? Dejemos a Rahab. Entremos a ver a Noemí. Escuche, Rahab sale de Jericó y es llevada a la tierra de su asignación. ¿Cuál es la tierra de su asignación? Israel. Porque es en Israel donde conoce a su esposo y es donde engendra a Boz. El propósito por el cual Rahab es injertada en Israel es convertirse en la línea genética que va a traer al Mesías. Sigamos. Ruth capítulo 1, versos 1 y 2, en la Nueva Traducción Viviente. En los días en que los jueces gobernaban Israel, oiga esto porque es la línea de tiempo, quiere decir que cuando está Ruth en esencia y Noemí, ya no estamos hablando del libro de Josué, estamos hablando del libro de jueces. En los días en que los jueces, dice, gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, dice, un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab. ¿A dónde se fue a vivir? ¿A dónde? A Moab. ¿De dónde nació Moab? De los lomos de Lot. Sígame aquí. ¿Está conmigo? Moab sale de los lomos de Lot. ¿A dónde va este hombre? A Moab. Dice, el hombre se llamaba Elimelech
Y el nombre de su esposa era Noemí. Sus dos hijos, Mahlón y Kelión, eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron ahí. Corta la historia. Salen de la tierra de Israel por un hambre grande y se dirigen de Betlehem, que es en el hebreo Belén, casa de pan, usted sabe que eso es lo que significa. Salen de ese lugar y van a la tierra de los moabitas. ¿Una mala cabeza de Elimelech? No, propósito de Dios. Dios lleva a Elimelech y a Noemí y a sus dos hijos y los lleva a la tierra de Moab porque hay un propósito de Dios en esa tierra. Y el propósito tal vez no se comprende por el acontecimiento que se da en Moab. Muere Elimelech. El esposo de Noemí muere. Ella queda viuda y usted sabe que en la antigüedad quedar viudo era casi una maldición. Pero están sus dos hijos, Mahlón y Kelión. Ellos se casan con Orfa y se casan con Ruth, respectivamente. Pero también se mueren. O sea, no solamente se muere, oiga esto, el padre, sino que se mueren los hijos. Y ya no era una viuda, eran tres. Cualquiera dice, esto no tiene ningún tipo de destino en Dios, esto lo que tiene es una maldición. Lo que está pasando aquí es lo peor de la vida, tras de que tienen que dejar su casa, su parentela, se van a una tierra enemiga y estando en ese lugar se le mueren todos los parientes a Ruth, a Noemí. Pero aún en medio de la tristeza y el dolor, Dios tiene propósito cuando soy enviado a la tierra de mi asignación. Oiga esto, porque Noemí tenía que ir a Moab para redimir a una mujer llamada Ruth. Noemí tenía que ir a ese lugar para redimir a una mujer llamada Ruth, porque en Ruth estaba el diseño profético de la venida del Mesías. ¿Y de quién es hija Ruth? De Moab. Es de las hijas de Moab. Ruth era una moabita. Ah, está conmigo. Ahora sí se conectó. Diga gloria a Dios. Vea qué interesante esto. Dios permite que las hijas de Lot cometan incesto, no por el pecado en sí, sino porque creen que no hay otra cosa que hacer y ya no hay más opciones y hay que poner a los hombres a reproducirse en la tierra. Es un asunto de salvar la especie. No es por un pecado, no es por una cultura, no es por una costumbre, no es porque aprendimos a hacer esto, es porque creyeron que el mundo se acabó. Dios tiene propósitos en medio de las situaciones adversas y lo que usted y yo no podemos entender. Dios tiene propósito. Escuche, por eso es que el Mesías es redentivo, porque a través de Ruth se redime lo que está sucediendo con Lot. Si Lot y sus hijas no tienen ese acto, Moab no nace. Si Moab no nace, no nace Ruth. Si Ruth no nace, no hay Mesías. Se oye un murmullo como de muchas aguas. ¿Encajas la palabra? Qué interesante, qué lindo que es Dios. Qué hermoso. ¿Sabe qué significa? Que Dios tiene propósito aún con lo que usted y yo pensamos que es desechable. Dios tiene propósito con la persona que usted ve en la calle y que usted dice, Dios, ¿cómo va a pensar en esta persona? Pensó y tiene propósito. Y cuidado, si usted no es el enlace para que esa persona se conecte con su destino profético. Por eso usted y yo no podemos decir, uy, a ese le predico y a este no. Alguien me está siguiendo acá. Por eso yo no puedo decir, uy, a este sí, porque este me cae bien. No, a ese no, ¿cómo? A ese jamás. No, mi hermano, no es así. Es que usted puede ser la conexión, el eslabón que hacía falta para que el reino de los cielos conecte a esa persona con su destino. Noemí pierde todo lo que tiene, pero encuentra una hija. Dice la palabra que estando con Orfa y con Noemí y con Ruth, Noemí les dice, váyanse para su casa.
Yo estoy sola, triste y desesperada. Ya yo no sé qué hacer. Yo me voy a devolver para mi casa. Y le dice a Noemí, escuche las palabras que Ruth le dice a Noemí en el verso 16. No me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Diga conmigo, Ruth se conectó con el propósito. Si Noemí no está en la tierra de Moab, Ruth no se puede conectar con el propósito. Y usted tal vez está igual que como yo, cuando empecé con este estudio, digo yo, Señor, no logro entender. Y el Señor solamente me decía, no entienda, solo reciba. Si me pongo a darle vueltas, ¿por qué Dios hizo esto? Y pero es que, Señor, yo no entiendo. Mi hermano, los pensamientos de Dios, dice la palabra, son demasiado profundos para mí. Por eso el Señor dice, y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice, pesen las criaturas. Pero ¿cómo Dios va a amar a ese hombre? Es un asesino, mire lo que hizo. ¿Y qué dice Dios? De lo vil y menospreciado me valí. ¿Mm? Ese es nuestro Dios, el que se fijó en nosotros aún sin valer nada y nos hizo hijos amados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios pone en el corazón de Ruth la necesidad de permanecer cerca de Noemí, al punto de que en forma similar a lo que aconteció con Abraham, ella decide abandonar su casa, su familia, para dirigirse sin saberlo a la tierra de su asignación, donde Dios le convertirá en un eslabón esencial para la venida del Mesías. Aún así, pareciera que Ruth no puede ser parte de Israel. Recuerde que la Biblia en el antiguo no se llamaba Biblia, se llamaba Torá. Yo espero que ya a esta altura usted no tenga problemas con la palabra Torá. Significa enseñanza. Amén. Para nosotros es la Biblia, pero así se llama. El antiguo pacto se llama la Torá. No hay que ponerle mucha cabeza a eso. Vea lo que dice Deuteronomio, verso 23, capítulo 23, verso 3. Claramente, la Torá prohibía lo que estaba por suceder. Dice la palabra en Deuteronomio 23, capítulo 3, verso 3, perdón, no se admitirá en la asamblea del Señor. La asamblea del Señor es la casa de Israel. Es decir, no se admitirá en el pueblo de Israel a ningún amonita, ni moabita, ni tampoco a sus descendientes hasta la 10ª generación. Ahora sí, deténgase un momento. Quiere decir que hay una contradicción de Dios en esto. Porque si Dios está y tiene propósito en Ruth, y la está trayendo y la está injertando en el pueblo de Israel para que cumpla un propósito, Dios se desdice a sí mismo, porque en Deuteronomio hay un mandato que Moisés recibe que dice que en la asamblea o en el pueblo de Dios no puede habitar un amonita o un moabita, y Ruth es moabita. Esto genera un conflicto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Dios? No. Los maestros hebreos hacen un análisis profundo de esto y logran entender qué es lo que pasa. La prohibición que aparece en Deuteronomio es estrictamente dirigida a los varones de Moab, no a las mujeres. Es por esa razón que Noemí, una mujer muy sagaz, una mujer muy entendida en las cosas, habla con Ruth y le dice, te voy a presentar un muchacho, te voy a presentar un señor. Ya era un hombre maduro. Y vas a hacer exactamente lo que yo te digo. Ese hombre era Moab, era Boz, el hijo de Rahab. Siga la línea, ¿verdad? No se pierda. El hijo de Rahab está soltero. Pero no solamente es un hombre soltero, sino que para el tiempo de Noemí, Boz es uno de los jueces de Israel. Estoy hablando de cultura hebrea.
Boaz es uno de los jueces de Israel. Por eso es que se reúne con los demás ancianos y dice, hay una mujer que quiere que yo la despose, que quiere que yo la redima, es la palabra que utiliza el hebreo, que yo la redima, pero yo no puedo porque hay otro, ¿cómo se llama? Otro familiar que tiene derecho previo a mí, pero este familiar ya está casado. Entonces el familiar el más cercano, el que tenía el derecho para poder redimir a Ruth, dice, yo te cedo el derecho, porque en Dios hay propósito. Yo te cedo el derecho, se quita el zapato y se lo entrega y le dice, a través de este acto, yo te entrego los derechos y te cedo los derechos de las propiedades que pertenecían a Elimelech. Por consiguiente a sus hijos, por consiguiente a Ruth y Noemí. Yo te entrego el derecho. Entonces, ¿qué hace vos? Delante de los testigos, en un acto de legalidad, legaliza a Ruth dentro de la congregación a través del acto de la redención. Por eso el Mesías es redentivo. Porque a través de Mesías, del propósito del Mesías, sin nacer el Mesías, ya estaba plan de salvación, ya estaba plan de redención. ¿Por qué? Porque se redime a Lot, se redime a sus hijas, se redime a Rahab, se redime a Ruth. No sé si se conectó o se le fue el wifi. Es complicado. Pero vea cómo Dios enlaza para que todas las cosas calcen. Y una moabita que no tenía nada que hacer en Israel ante los ojos de muchos, era la mujer en la cual Dios había puesto sus ojos. Y se vale de una cananea llamada Rahab y de una moabita, porque de la línea de sangre de Lot proceden las mujeres, pero de la línea de sangre de Abraham provenían los hombres. Qué lindo que es Dios. Qué lindo que es Dios. Por eso Lot tenía que ir a Sodoma, porque de Sodoma saldría libertad. De Sodoma saldría libertad. Qué fuerte que es esto. Cómo la palabra se abre y el Espíritu comienza a revelar cosas grandes. Porque Dios, de lo vil y menospreciable, se valió para avergonzar a los sabios. Y tú, dice la palabra de Isaías, de Malaquías, perdón, Belén, Efrata, la más pequeña de todas. ¿Quién eres tú para que de ti proceda el Mesías? Me sigue acá. Porque de lo pequeño salió el Redentor. ¿Dónde estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Si no dice la palabra muertos en delitos y pecados, pero hemos sido ahora hallados aceptos delante del Padre. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El acto de redención viene desde el mismo Edén. Y si quiere conectar a estas dos mujeres, les vas a tener que conectar con Eva. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, le está diciendo, porque de ti, de tu casa, saldrá el Mesías. Y Lot es parte importante del proceso. Y es un huérfano. Y es un mal amansado, diríamos nosotros hoy. No se deja enseñar, no se deja educar. Pero es parte del proceso. Porque hasta los huérfanos tienen propósito. Porque en Dios hasta un huérfano tiene propósito, mi hermano. Y estamos hablando de términos espirituales. Era necesario un Lot para que más tarde naciera una Ruth. Y de esa unión,
la casa de David fuera instaurada. Y note esto, la casa de David es la casa que tiene el pacto de Dios de una genealogía eterna de reyes y sacerdotes. Por eso es que usted y yo hoy, a través del apóstol Pedro, somos llamados nación santa, real sacerdocio. Porque tenemos el sacerdocio, pero ya no el sacerdocio de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec. Y ya nosotros caminamos en otro ambiente, caminamos en otros aires. ¿Por qué? Porque lo que sucedió en el antiguo pacto es luz, es sombra, penumbra de lo que estaba por acontecer a través del Mesías, a través de Jesucristo. Y cuando Jesucristo se hace hombre, se cumple toda la escritura en él mismo, porque toda la palabra es en Cristo y Cristo es el Señor de la palabra. Y usted y yo somos injertados a través de Jesucristo en el propósito que nació en el corazón de Dios desde el Edén. Por eso, mi hermano, la tierra de mi asignación es el lugar donde yo, donde usted, cumpliremos nuestro destino. ¿Qué se iba a imaginar Rahab? ¿Qué se iba a imaginar Noemí? Ruth. ¿Qué se iba a imaginar nadie? Pero Dios sí. ¿Sabe qué nos dice el Señor con esto? Que el plan de Dios se va a cumplir sin importar quién soy, dónde estoy, cómo estoy. Lo único que debo hacer es caminar, porque Dios proveerá lo necesario para que se cumpla su propósito en mi vida. A través de estos pasajes lo que vemos es cómo Dios tiene un plan eterno, trazado debidamente, con nombres y apellidos, y cómo nosotros encajamos con ese plan. Cuando Dios tiene un destino para nuestra vida, Él guiará nuestros pasos a la tierra de nuestra asignación, donde cumpliremos el propósito por el cual estamos llamados y designados. Mire, muchos de ustedes han venido aquí sin saber que esta es la tierra de su asignación. ¿Sabe por qué usted nació en la tierra donde nació? ¿Usted cree que es simple casualidad de que sus papás decidieran estar y formar un hogar en el lugar donde usted vive hoy? Eso se llama propósito. Eso se llama propósito. Pero no necesariamente es la tierra de su asignación. ¿Me sigues acá? Usted puede que viva en Desamparados. Es un supuesto nada más. Puede que usted viva en Desamparados, pero la tierra de su asignación sea otro lugar. ¿Sabe? Yo soy de Acerrí, un pueblito muy lindo de crepúsculos arrebolados, decía, cerquita de Tangamandapio. Y Acerrí es un pueblo muy lindo incrustado en una montaña, pero no es mi tierra de asignación. Mi tierra de asignación es Desamparados. Porque toda la vida, desde que yo inicié a trabajar y todas las cosas, Dios me ha traído a Desampa. Y he ido a otros lugares y Dios me devuelve a Desampa. Y comienzo emprendimientos, procesos, cosas que quiero hacer. Y Dios me devuelve a Desampa. Ya entendí. Me explico. Esta es la tierra de mi asignación. ¿Cuál es la tierra tuya? ¿Cuál es la tierra tuya? Porque cuando encuentres la tierra de tu asignación, comenzará el cumplimiento de tu destino. Y tu destino es el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahí es donde serás prosperado, ahí es donde se te revelará la palabra, ahí es donde crecerás. Lo que andas buscando, ahí es donde lo encontrarás. ¿Sabe por qué? Escuche esto, porque la tierra de mi asignación es la casa del Padre. La tierra de mi asignación es la casa del Padre, es donde yo recibo sustento y donde está la promoción para lo que está por venir. Dios es bueno y Dios todo lo tiene bajo control. Si Dios lo permite, la próxima reunión que tengamos, vamos a tocar la segunda parte de este tema, de la tierra de mi asignación. Hoy hablamos del lugar donde cumpliremos nuestro destino.
pero vamos a hablar de la tierra donde seremos prosperados. Y usted debe entender que prosperidad no está estrictamente relacionada con asuntos monetarios, con asuntos financieros, está relacionado con todo aquello que Dios declara sobre mi vida que se vuelve prosperidad en mis manos. Todo lo que tu pie toque será tuyo, y donde tus manos se posen será bendito. Dios te llamó a ser bendición, y estar en la tierra de tu asignación te genera ser bendición. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Padre amado, entendiendo esta palabra, esta enseñanza de hoy, podemos comprender que tú tienes todo bajo control. Nada se escapa de tu orden, de tu designio. Como dijo el salmista, si voy a lo último de la tierra, ahí estarás tú. A lo profundo del mar, ahí te encuentro. Porque no importa dónde yo vaya, donde yo me dirija en una forma consciente, siempre, si he sido llamado y hay propósito en mi vida, seré encaminado hacia la adquisición de ese propósito. Tú tienes todo, absolutamente todo bajo control. Mi vida, mis recursos, mis conexiones. Tú ya lo tienes todo. Señor, yo no sé con quién hablaré más tarde, con quién hablaré mañana, no sé con quién me conectarás mañana. Solo te pido que esas conexiones sean las conexiones eternas, necesarias para cumplir tu propósito en mi vida. Espíritu Santo, llévanos a cada uno de nosotros a la tierra de nuestra asignación. Hay momentos difíciles donde tenemos que tomar decisiones muy fuertes. Me quedo, me voy, ¿qué hago? No sé qué hacer. Pero cuando eres tú quien dirige, tú das paz. Y si hay algo que podemos tener claro es que cuando llegamos a la tierra de la asignación, encontramos refugio, sustento y promoción. Señor, que tu palabra, fiel como siempre es, cale en nuestro espíritu, más que en nuestra mente y nuestras emociones, cale en nuestro espíritu y nos ayude a mirar el diseño que tienes para nuestra vida. Somos más que personas que nos congregamos para alabar tu nombre. Eso es importante, es indispensable. Pero nuestro destino no es solamente estar en un lugar, cuatro paredes, alabando tu nombre. Nuestro destino es cambiar una generación a través de la manifestación del reino de los cielos en nuestra vida. Ayúdanos a dimensionar tus sueños para poder caminar en el cumplimiento de ellos. Que cada uno en este lugar, representante de una familia, representante de una generación, pueda haber sido impactado con esta palabra y pueda llevarse atesorando en su corazón el hecho de que nuestra tierra de asignación va de la mano con un propósito eterno. Que las conexiones que tú haces, todas son perfectas y van alineadas a tu propósito, no al mío, a tu propósito, porque lo que importa es la manifestación del reino más que mi propia comodidad. Guárdanos con bien hoy que salimos de este recinto. Dirígenos a nuestro hogar en paz. Y si queda alguna duda, Espíritu Santo, revélanos la palabra, porque queremos crecer en obediencia, pero queremos crecer también en sabiduría, porque es el principio de los hijos, ser revelados y ser conducidos en sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos bendicen al Señor?